al programa número 1 de la radio Cacofonía Argentina Quilmeña. Somos dos, no lo puedo usar. Al lado mi amigo Tommy Font. Buenas noches, Tommy, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú, Violet? Muy bien. Yo estoy muy desesperado. Son las 20 horas 9 minutos y esta radio rock and roll argentino nos lleva a un tema muy candente. Vengo de un linchamiento. No. Vengo de un acto de recuperación de Malvinas. Vengo de una lucha de paritarias. Y todo eso me confunde mucho. ¿Y tú, Tommy, has comenzado las clases? Sí. ¿Qué tal? ¿Tienes compañeras lindas o compañeras feas? Feas. ¡Qué lindo momento! Bien, 20 horas 10 minutos, no se encuentra Luciano, lo hemos asesinado. Cayó del palco VIP de River Plate. Nos entristecemos un segundo, pero bien. No sé si no. La vida sigue. Las circunstancias. Hoy nos opera el hijo de nuestro operador más grositud. ¿Cómo te llamas? Hoy nos opera Mariano, hincha de Racing también. Bien, buen partido el de Racing contra Estudiantes. 3-3, y de vuelta no se entregaron como Boca Juniors. ¿Es hijo de Marcelo? Es hijo de Marcelo. Decime que es Marcelo. Y le hago el viejo chiste. Basta. No, basta no. Yo soy un hombre de nunca acabar. Bien, 20 horas 11 minutos y hoy es 2 de abril, feriado. Digamos, acorde al día de la fecha, estamos pasando un tema de rock and roll porque somos un país yankee. Igual eran los ingleses, en realidad. Pero hoy 2 de abril no hay clases, no hubo actividades laborales en la mayoría de los trabajos porque se conmemora, ¿no?, el inicio de la guerra de Malvinas. Y la verdad que es un día para tratar de analizar, ¿no?, por qué pasan estas cosas y cómo son interpretadas al día de la fecha, ¿no?, por todos los que integramos esta sociedad. Concretamente, Argentina, bajo un gobierno militar que se dice venía en decadencia política, inicia un avance sobre las islas enviando tropas, unas islas ocupadas por ingleses, y sobre las que habíamos, como país, habíamos hecho pedidos de soberanías y demás a la ONU. En algún momento se nos dio, la ONU le dio la orden a Inglaterra de avanzar con los acuerdos, pero Inglaterra nunca hizo caso a esos mandatos, porque obviamente la ONU es una organización que responde a las naciones poderosas y Argentina no es una nación poderosa ni tiene aliados poderosos, es una colonia de varias naciones poderosas. Podríamos jugar al juego de hacer pelear a las potencias entre ellas para nosotros sacar una ventaja, pero no tenemos tanta organización ni capacidad ni nada. Me decían recién que en el acto recordatorio en el Monumento a los Caídos acá en Quilmes había cerca de 80 personas. Acá en Quilmes creo que hay 600.000 personas, no sé, 700.000. Y solo 80 estaban en ese acto organizado, sí, por un sector de excombatientes y demás. Lo cierto es que esto de la vindicación, ¿no?, de fechas asociadas al patriotismo no pegan muy fuerte en la sociedad argentina. Creemos que hay todo un aparato comunicacional destinado, ¿no?, a que esto de la poca difusión, ¿no?, de los actos, como por ejemplo el de Quilmes y demás,
nos lleven a una actitud, digamos, de olvido, ¿no? hacia estos hechos. Pero no solo eso en política ocurre en Argentina, sino que además se están cerrando las paritarias de los trabajadores, y la inflación aumenta, comiéndonos más o menos un 1% del salario por mes, pero bueno, se solucionó el paro de los docentes. Tommy pudo asistir a clases en la educación pública y eso es bueno. Creemos que los trabajadores han dado una demostración de fuerza que va a servir, ¿no? Sirve porque queda anclada en la conciencia. Hasta un niño como Tommy de 8 o 10 años. ¿Cuántos años? 7 tenés, Tommy. Sí. Bueno, te vas a acordar de esta huelga toda tu vida, de esta huelga de docentes, ¿no? Sí. Y ya él sabe que uno puede no ir a trabajar para pedir un aumento de sueldo. Eso me parece que está bueno, pero no deberíamos llegar como sociedad a eso. Deberíamos tener una organización que nos permita evitar estos conflictos, ¿no? Vos también, seguro, fuiste a escuela, ¿tuviste de vacaciones estos días? Va privada. No, va escuela pública. ¿Y qué tal cómo tomaste el paro vos? y ahora volviste a clases, y los chicos, ¿qué onda? ¿Todo bien? Más apretado en los tiempos, ok, con más tarea, bien. Están a full. Sí, están a full. Bueno, mejor, van a salir buenos. Y creemos que en ese sentido, entonces, digamos, la parábola, digamos, terminaría, ¿no? En esto, de que con más organización podríamos evitar llegar a momentos de conflictividad elevada, ¿no? Siempre al límite, ¿no? En la guerra de Malvinas había una dictadura que estaba en decadencia porque sus políticas, digamos, neoliberales cayeron mal en el pueblo, y entonces habían perdido la ascendencia que tenían al momento de su llegada, en el 76. Y digamos, ese estado de situación lo llevó a tomar la decisión de invadir Malvinas, sabiendo que estábamos enfrentándonos a la gran potencia del mundo históricamente. Inglaterra fue el dueño del mundo toda la vida. O sea, era imposible. Nunca íbamos a poder contra esa nunca terrible arma de guerra. O sea, son los dueños del mundo. Imposible. Y fuimos a una guerra, y muchos, yo en esa época tenía 8 años, tenía la edad de Tommy. Vos 2, mirá. Qué grande que sos. Sí, soy grande. En esa época yo leía, mi viejo venía al trabajo con los diarios. Leías a esa edad muy bien. Sí, yo era un chico muy estimulado. Qué bien. Y leíamos al mediodía todos los diarios que nos decían que íbamos ganando la guerra, cuando después nos enteramos que no era así. A casa cayeron... Se mentía mucho. Sí, nosotros nos enteramos por unos turistas amigos canadienses que vinieron a visitarnos a casa y nos dijeron, mirá, es falso, ustedes se están enfrentando a Inglaterra. Inglaterra... Si son 2 perros contra... Sí. Y bueno, habían actividades solidarias, que es como si hoy un Tinelli juntara comida y todo era un show, ¿no? Y enviaban toda esa comida a los soldados, y todos participábamos como sociedad activamente en ese sentido, pero muy inocente, ¿no? Todo muy inocente, o sea, esto de no... Y esa comida nunca llegaba. En muchos casos no llegaba porque no había guita para que llegue, porque había corrupción, pero bueno, son las cosas que se dan en todos estos procesos históricos. Y hubo muertos ingleses, soldados ingleses, y hubo soldados argentinos. Los ingleses en ese momento atravesaban una fuerte recesión, y
y tenían muchos problemas porque en Inglaterra ya se había aplicado el neoliberalismo que llega a la Argentina en su plenitud en los 90. Se expulsaban trabajadores de las fábricas estatales, se privatizaba. Se recuerda una pelea de mineros en Inglaterra muy fuerte, con huelgas también poderosas. Por eso Margaret Thatcher también necesita caerle bien al pueblo y necesita esta guerra, ¿no? Esos contextos históricos hay que tenerlos en cuenta. Entonces en Argentina una dictadura que ya venía en picada, y en Inglaterra digamos que Margaret Thatcher vendría a ser así como una Menem, ¿no? Y tocamos madera, de inglés, ¿no? Llevando adelante las políticas de entrega de todo lo que hacía la nacionalidad inglesa. Y ahí llegamos a una guerra, mueren soldados argentinos, mueren soldados ingleses, por tierras, ¿no? Que geográficamente o geopolíticamente, como se dice ahora, parecieran ser importantes. ¿Por qué? Porque están en una posición, ¿no? En el medio, digamos, estratégica en el océano Atlántico, desde donde se pueden apuntar misiles hacia Argentina, Brasil y además hacia África. Por los misiles no tienen largo alcance, entonces necesitas bases desde donde operar. Y además tenían la posibilidad o había posibilidades de extraer petróleo. Entonces, por eso parecían importantes. Además, sirven de base para llegar a la Antártida. La Antártida es un lugar también donde se pueden llegar a encontrar muchas riquezas. Hay muchas investigaciones llevadas a cabo ahí en esa zona para buscar riquezas, ¿no? Energéticas, petróleo, oro, litio, todos esos metales importantes que son utilizados por el capitalismo para producir los bienes materiales. Entonces, digamos que esa guerra tenía como objetivo político quedar bien parado ante el pueblo de parte de los ingleses y de parte del gobierno argentino. ¿Lo lograron? Sí, pero al fracasar la política de invasión a Malvinas y quedar al desnudo, ¿no? Toda la corrupción que había detrás de la dictadura militar argentina, la dictadura militar cae, empujada por el peronismo organizado y por el radicalismo, que también, ¿no? Vienen a proponer la democracia. Entonces, para la dictadura argentina, la verdad que fue el último error, el error fatal, y para el gobierno inglés fue un reposicionamiento de Margaret Thatcher en el mundo como una líder capaz de llevar adelante a Inglaterra a recuperar su fuerza de país madre de colonias, ¿no? Lo cierto es que Inglaterra entregó todos sus bienes, entregó a sus trabajadores, y hoy Inglaterra, si uno va a Inglaterra, va a haber árabes, va a haber rusos, va a haber todas las potencias, todas las burguesías del resto de Europa, y no va a haber a ingleses, ¿sí? Los que hacen las zanjas para los cableados no son ingleses, son africanos, españoles, ¿sí? De hecho hay muchos argentinos trabajando también en Inglaterra. O sea, también ha perdido su estructura como país, ¿no? La cultura nacionalista ha caído mucho en Inglaterra después de esa guerra. Lo mismo ocurrió en Argentina. Y todo esto es producto del neoliberalismo, una forma de gobierno, una forma de economía que explota los recursos naturales de los lugares, de las regiones que va a usurpar, y de esa forma, controlando a los gobiernos, reduce los costos de extracción de los recursos naturales. Bueno, son las 20 horas 24 minutos. Vamos a ir con un tema musical.